mundo, ¿cómo están? Yo soy Ana Paula, reportándome aquí otra vez, soy diseñadora con depresión. Estamos con todo el Stage Pride porque me hace el orgullo. Ok, bueno, en un episodio más de cómo sobrevivir a diseño gráfico en la Toulouse, les presento este video. El día de hoy tengo una tarea. Vamos a analizar un thumbnail, una miniatura de YouTube que he hecho ayer. Y bueno, nada. Después de un arduo trabajo, sangre, sudor y lágrimas, hemos terminado y lo vamos a analizar el día de hoy. A continuación, el thumbnail. Vale, entonces, vamos a empezar a analizar esto punto por punto, ¿ok? Empezando por la línea y su uso dentro de la imagen. Bueno, para empezar, vemos que predomina aquí en la imagen, como podemos observar, las líneas horizontales, porque las podemos ver en el fondo, esa división de la parte celeste, la parte blanca, la parte celeste otra vez. También lo vemos en las letras del título del video, que también están puestas de forma horizontal, ¿no? Vemos líneas horizontales también a la hora de cuadrar el cuerpo. Podemos ver que los pies están a la misma altura, forman una línea horizontal, igual que los hombros y eso, vemos líneas horizontales, ¿no? Pero también vemos líneas secundarias que son en diagonal y también curvas. Eso lo podemos ver en el teléfono, lo podemos ver también en las piernas, podemos ver las curvas en la flecha, en mi cabeza, las curvas del teléfono también, en los dedos. Entonces vemos que hay líneas secundarias, sí, diagonales y curvas, pero las que predominan son las horizontales porque le dan estabilidad a la imagen, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora los planos dentro de la imagen. Dentro de los planos tenemos el primer plano, el segundo y el tercer plano, ¿ok? En el primer plano lo que vemos es la mano con el celular en la esquina inferior derecha. Ese es el primer plano. También dentro del primer plano considero que deberíamos tomar en cuenta el título porque está puesto encima de las otras cosas, por lo que sería primer plano también. Está sobre ese suelo, ¿no? Nos da la idea de que está al frente. Aparte del hecho de que el color es súper fuerte porque es negro, entonces vemos que está en primer plano porque tiene bastante valor en la línea, sobre todo en la palabra fotos. Entonces, luego en el segundo plano me vemos a mí, que estoy ahí parada. Y también considero que la flecha está en segundo plano porque se ve a la par de donde yo estoy y tiene un color que no es tan fuerte. Por eso no lo consideré en el primer plano, ¿no? Lo considero en el segundo plano. Finalmente, el tercer plano es el fondo que vemos detrás, la parte celeste y blanca que está justo detrás de mí. Considero que ese es el tercer plano, ¿no? Vamos ahora con el punto focal y el contraste, ¿vale? El punto focal, según mi opinión, es esta parte de la mano con el celular que está más abajo, porque el celular y la mano están en el cuadrante inferior y superior derecho, pero el punto focal creo que solamente está en el cuadrante inferior derecho, ya que vemos un contraste con el fondo de temperatura, porque el fondo está en colores fríos y esta parte está en colores cálidos, sí, pero además dentro de la figura de la mano con el celular, todo ello es colores cálidos, sí, pero la parte que está más abajo está en escala media y la parte que está más arriba está en escala alta, al igual que el fondo. Por eso considero que el punto focal es solamente la parte de abajo, porque contrasta con el fondo por temperatura y con la figura entera con escala, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es el punto focal y contraste. Entonces, vamos a ver ahorita lo que es la figura principal y cómo contrasta con el fondo. Bueno, como les había comentado hace un momento, el celular y la mano contrastan con el fondo por temperatura. Para mí, en mi opinión, la figura principal es eso, es la mano con el celular. Me parece todo eso es la figura principal, que contrasta, como les acabo de decir, por temperatura con el fondo. Bueno, respecto a la relación de figura y fondo,
Yo creo, según mi humilde opinión, creo que se trata de una relación de fusión. ¿Por qué? Porque tanto la figura principal, que es la mano con el celular, y el fondo son complejos, los dos, ¿no? No vemos un fondo plano, ni tampoco vemos una figura simple, ¿no? Vemos que ambas cosas son complejas y se como intentan quitar el protagonismo una a la otra, ¿no? Podríamos tomar una como la figura o podríamos tomar el fondo como la figura también, porque es importante, es casi igual de importante que la propia figura principal, por lo que yo creo que se fusionan. Bueno, ahora vamos a ver la relación de color. Respecto a esto, tenemos varios factores a considerar, empezando por los matices. Vemos varios matices de azules en el fondo sobre todo, por lo que sabemos que nuestra composición está matizada. Tenemos varias tonalidades de naranja y marrón, ¿no? Entonces, sí es matizado. Después tenemos la escala. Respecto a la escala, como ya les había comentado hace un momento, el fondo está en escala alta, sí. También tiene algunas cosas en escala baja, como vemos el cabello, vemos la bandana que tengo puesta, también en la figura principal también tenemos escala baja, por el negro, por el marrón del cabello y eso, lo podemos considerar. Pero por lo demás, la escala que predomina diría yo que sería la escala alta, aunque el punto focal está en escala media, ¿no? Y bueno, luego respecto a la saturación, yo creo que la composición es bastante desaturada. Los colores no son muy vibrantes. Creo que más vibran en la parte de escala media, en el punto focal, creo que son un poco más vibrantes, pero por lo general predomina la desaturación. Ahora, respecto a relación de dimensión, podemos entender nuestro espacio tanto por tamaño como por tonalidad. Me explico. Por tonalidad es un poco más evidente porque vemos un fuerte contraste entre la figura principal y el fondo, ¿no? Y además también podemos entenderlo por tamaño. ¿Por qué? Porque vemos que el fondo me tiene a mí, que estoy acorde con el espacio a mi alrededor porque es una sola foto, sí, pero además vemos esta figura principal que es como mucho más grande, en proporción digo, porque parece que como que saqué la mano al frente de la cámara como un par de metros adelante de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces se puede entender el espacio de esa manera, podemos entender que esto está más cerca que yo porque está más grande, ¿no? Entonces eso considero más el cambio de temperatura que hay entre la figura y el fondo. Entonces pienso que podemos entender el espacio por esas dos cosas. Ahora, relación de escalas. Yo creo que en este caso se trata de una escala de ampliación. ¿Por qué sería una escala de ampliación? Porque vemos, como dije hace un momento, que la mano está mucho más grande que el cuerpo en relación con el teléfono, en relación con la figura que está atrás, que soy yo. Hay un tamaño que se ha visto ampliado, ¿no? Porque lo podemos comparar con mi yo de atrás y vemos que hay una diferencia de tamaño. Vamos con punto focal, figura principal y figura en primer plano. Ojo con esto. Empecemos por punto focal. Ya habíamos dicho que el punto focal es esta parte de la mano que está en escala media, ¿no? Que está en el cuadrante inferior derecho, ¿vale? Ok. Entonces, la figura principal, que también habíamos mencionado, estaría en este mismo sitio, sí, pero un poco más arriba también. Entonces, incluimos también el cuadrante superior derecho. Entonces, la figura principal sería el cuadrante superior e inferior derecho, ¿no? Y también, ahora vamos a ver la figura en primer plano, que estaría en estos dos sitios que ya mencioné, sí, pero además también está las letras del costado. Entonces, tenemos que la figura en primer plano está en el cuadrante superior e inferior derecho y en el cuadrante inferior izquierdo, ¿vale? Y esto sería nuestra figura en primer plano. Ahora, la relación de elementos dentro de la imagen. Bueno, en este caso considero que prima la superposición. ¿Por qué?
porque vemos las letras superpuestas al fondo. Vemos mi cuerpo superpuesto al fondo, la flecha superpuesta al fondo, las estrellitas superpuestas a la figura principal. Y bueno, la figura principal también se superpone al fondo. Entonces considero que prima la superposición. Bueno, nos toca ver ahorita ritmo y movimiento. Ya les había hablado un poquito del movimiento antes, porque había mencionado que primaban las líneas horizontales, lo que de por sí ya le da estabilidad a la imagen. Entonces el movimiento diría que es estático, porque no parece que se mueva algo en la imagen. Todo está puesto y ya, ¿no? Por eso predominan las líneas horizontales y eso mantiene a la imagen estable. Entonces el movimiento diría que es estático. Respecto al ritmo, bueno, en el ritmo digo que predomina la alternancia. Creo que es bastante evidente porque vemos en el fondo, por ejemplo, vemos celeste, blanco, celeste. Y también eso se como une a la foto que está dentro del celular, porque ahí se alterna también el naranja, blanco, naranja. Entonces, sí, diría que predomina la alternancia. Vamos con pesos visuales. Veo yo en esta imagen equilibrio oculto por color. Y ahorita explico un poquito por qué. Vemos negro en el cuadrante inferior izquierdo, que también se vuelve a repetir al otro lado, al lado derecho. En el celular también vemos negro y además se puede un poco alinear o adjuntar con las tonalidades oscuras del fondo, como el cabello y la bandana. Entonces esto crea un triángulo en la imagen, lo que crea un equilibrio en la imagen y permite que la imagen no se caiga, porque se mantienen en triangulito los colores oscuros que atan la imagen junta. Para mí así funciona el peso visual. Vamos con armonía y contraste de color, que aquí les voy a poner un círculo cromático para que se pueda entender mejor, porque vemos tonalidades celestes, vemos tonalidades naranjas y vemos un verde clarito que está también puesto en la imagen. Entonces, según el círculo cromático, estaríamos hablando de un contraste por complementarios divididos, ya que el naranja está de un lado del círculo y su opuesto sería el azul que está ahí, al otro lado, pero estamos usando los colores adyacentes a ese azul. Entonces usamos el verde, que en este caso le hemos aumentado la escala para que esté en escala alta, y también vemos el celeste. Entonces sería complementario dividido. Ahora vamos a ver cuál es el color dominante, el color tónico y el color mediador. El color dominante es el más obvio. Evidentemente el color dominante en este caso estaríamos hablando del celeste, de todo el fondo, ¿no? Ese sería el color dominante. Para mí el color tónico sería el naranja, porque le hace competencia al color dominante, porque es un color vibrante, ¿no? Entonces considero que ese sería el color tónico. Ahora, el color mediador, que ata la imagen junta, considero que sería el negro. ¿Por qué? Porque vemos al negro en varios lugares. La imagen, como les había comentado hace un momento, también la parte que no es necesariamente negra, pero está en el fondo. Vemos tonalidades oscuras. Bueno, eso considero que hace que la imagen se una, como que el color celeste y el color naranja no estén como coexistiendo, queriendo quitarse el protagonismo cada uno, sino que al poner negro en varias partes de la imagen, lo que hacemos es romper esa pelea entre los colores al añadir el negro. Por eso considero que es el color mediador. Ahora, finalmente, respecto a lo que la imagen transmite, para mí la imagen, como les había comentado hace un momento, transmite estabilidad, sí, pero al haber líneas diagonales y curvas secundarias, considero que esto le quita lo aburrido a la imagen, la hace un poco más interesante que si solo estuviese estática por completo. Si no tuviera las líneas diagonales o las curvas, considero que
esas líneas son las que le dan, le aportan interés, le aportan un lado un poco más divertido que solo estabilidad. Y bueno, ese ha sido mi análisis de hoy. Espero que se haya entendido. Y pues nada, nos vemos en otro trabajo más, en otro capítulo más de cómo sobrevivir a diseño gráfico en la Toulouse. ¡Chao!